El día de hoy vamos a hacer un recuento sobre los pueblos y nacionalidades, más que todo pueblos indígenas aquí en el Ecuador. ¿Listo? Vamos a hacer una reseña más histórica. Primero, el término indígena. El término indígena es un término que está relacionado a los primeros habitantes del continente americano. Ellos le decían el Abya Yala. Abya Yala es el nombre que los indígenas le llamaron al continente americano. Entonces, antes de que lleguen los españoles. Entonces, este grupo de personas tiene su identidad indígena, sus prácticas, sus vivencias culturales, su autopercepción del mundo, un idioma distinto, unos vínculos comunitarios, una afiliación sociocultural, una relación muy arraigada con la naturaleza. En sí, el pensamiento de ellos no es de vivir para la tierra, sino que ellos son parte de la tierra, parte de la naturaleza. Entonces, ellos es vivir de la tierra, ¿okay? Vivir para la tierra. ¿Ya? Así como lo decía algún escritor, que las lenguas de América afirman que nunca hubo indios ni indígenas, porque esto de indios fue un tema de que accidentalmente los europeos iban a la India a buscar muchos recursos y accidentalmente llegaron acá, entonces dijeron que eran indios, pero de ahí fue modificándose y quedó como indígena. Pero en todo caso, en el documento que les acabo de mencionar, que es el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, ahí define exactamente cómo se trata a este grupo de personas. ¿Bien? Los pueblos indígenas se caracterizan por que tienen una visión propia del mundo, sus maneras de descifrar los fenómenos naturales, sociales, su forma de ver el universo, su religiosidad, cuáles son sus dioses, cómo definen la vida, los rituales que hacen para la cosecha, todos esos saberes ancestrales que están arraigados en su sabiduría, qué significa para ellos la muerte, la ciencia, así como interpretan todos los conocimientos adquiridos a través de su percepción. Los adquieren oralmente y son transmitidos oralmente a sus generaciones. Esto en sí, un preámbulo para definir quiénes eran ellos. ¿Ya? El tema étnico es algún tema que entró en debate hace más de una década, la verdad, que anteriormente no era tratado dentro de las normativas. Entonces, ya en el 2007 se crea la Comisión Nacional de Estadística para Pueblos Indígenas y Afroecuatorianos, CONEPIA. ¿Ya? Entonces, aquí ya ingresan para reconocer que existe otro tipo de nacionalidades y pueblos, porque dentro de cuando se hacía censos, no se consideraba si era indígena o no era indígena. Era algo como que se asumía que todos eran de una etnia general, entonces hizo esa diferencia. Entonces aquí hace una variable de autoidentificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esta variable de autoidentificación? Cuando alguien llega a censar, le pregunta, ¿usted cómo se considera? Entonces, es muy valioso eso porque la persona se considera, yo soy indígena, yo soy mestizo, yo soy afro, yo soy montubio, o yo soy blanco, soy mestizo. ¿Cómo se autodefine? Entonces, eso ya fue ingresado estadísticamente. Entonces, todo eso está sustentado en su interculturalidad, en su organización social, política, ¿ya? Y eso reafirma lo que es la identidad étnica, ¿ok? Tal como un derecho fundamental, así como lo expresa este acuerdo de la OIT sobre pueblos indígenas. Ya, aquí hay dos términos muy básicos, que es raza y etnia. Raza se refiere a una descripción de un grupo humano de acuerdo a sus características físicas.
netamente. De su forma de la cara, nada más. Y básicamente los diferencia, este es moreno, este tiene carita de indígena, este parece asiático, solamente así. Pero es un concepto muy discriminatorio, ya que está en desuso, ¿ya? Porque solamente no se puede basar en las características de la forma de una persona. Lo que actualmente se usa es el término etnia. Este alude a un pueblo o comunidad, ¿ya? Normalmente vemos similares las personas, pero no son tan similares, porque existe, detrás de ellos existe una cultura, existe un idioma diferente, tienen una historia diferente, tienen costumbres, todas las expresiones culturales, cuál es su religiosidad, cuáles son sus fiestas, cuál es su alimentación, cuáles son sus creencias, cuáles son sus tradiciones. Entonces es totalmente diferente y lo que agrupa a las etnias. Entonces, dentro de este componente censal, ahí iban preguntando, aparte de cómo se autodefine, cuál es su idioma, cuáles son sus costumbres y su número de identificaciones de la etnia. Entonces, la palabra correcta es etnia y raza para humanos no es. Listo. A continuación vamos a hacer también, continuando con este, hacemos un recuento de la historia de los pueblos y nacionalidades. Más que todo este conflicto que siempre ha habido, todo este conflicto que ha sido de recuperar ese derecho a la tierra, recuperar su tierra que en algún momento fueron despojados, ¿ya? Ellos están peleando mucho por que se les reconozca su identidad, se reconozca sus lenguas, la educación indígena bilingüe. A tal punto que hace unos 20 años, no, perdón, hace 30 años, antes de ese levantamiento indígena de 1990, hace unos 30 años, la educación oficial era la de idioma castellano. Entonces, si seguíamos ahí, íbamos a perder generaciones de idiomáticas. ¿Por qué? Las personas que pertenecían a pueblos y nacionalidades querían acceder a la educación, obligatoriamente debían aprender el castellano y olvidarse de su lengua. Los libros, textos estaban hechos solamente para castellano. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado en sí desconocía que había otras lenguas. Entonces, en la Constitución del 2000, no, en la Constitución de 1998 empiezan ya a haber un reconocimiento. Y luego en la Constitución del 2008, ahí ya reafirma todo lo de los pueblos y nacionalidades. No solamente dice que Ecuador es un país de mestizos, sino que es un país pluricultural, que tiene una diversidad de nacionalidades y todos ellos conviven en este mismo territorio. Y por lo tanto tienen un acceso a diferentes equidades, beneficios sociales que todos los ecuatorianos tenemos. En un resumen, he hecho aquí un resumen más o menos de desde cuándo han venido todas estas luchas indígenas desde el siglo pasado. En la década del 50 y 60 es lo que empieza a caracterizarse con mayor fuerza a estas rebeliones de los pueblos. ¿Por qué? Porque ellos siguen resistiéndose a que se les impongan una institución ajena. Al hablar de una institución ajena es a todas estas normativas ajenas que no encajan dentro de sus costumbres. Entonces, porque ellos tienen una tradición milenaria y a pesar de eso, a pesar de que les despojaron de sus tierras, los corrieron de sus tierras, les quitaron sus recursos, debían someterse a las costumbres, que básicamente las costumbres europeas, que fueron de las colonizadoras. Dos leyes que fueron muy fatales para el tema de los pueblos y nacionalidades, la ley de comunas, en 1936, iniciándose en 1900. Ahí era muy injusta para ellos. La ley de la reforma agraria, lo mismo, totalmente en 1964. A través de eso se legaliza ya gran cantidad de territorio para despojarlos totalmente ya de forma legal, quitarles,
porque ahí aparece el Instituto de Colonización, el IERAC, Instituto de Reforma Agraria y Colonización, en la cual supuestamente, por ejemplo, en la Amazonía decía, hay tierras baldías, vayan a colonizarlas. Y no era tal, sino que eran tierras que pertenecían a los pueblos y nacionalidades, sino que el Estado le permitía ir a apropiarse de tierras que no eran de ellos, sino que el Estado le reconocía. Entonces, a través de eso se hizo un sinnúmero de cosas muy injustas, no solamente para los pueblos y nacionalidades, sino también para el ambiente. Esta ley era tan devastadora que en algunos momentos exigía que había un mínimo de deforestación dentro de su predio. Si tú querías un predio, debías deforestarle al menos, no recuerdo, un 40%, un 30%, dependiendo del criterio técnico que tenía en ese momento. Y en ese momento decía, la tierra está trabajada. Entonces, imagínense botar al bosque gran cantidad de madera. Algunos, por ejemplo, acá mismo en el noroccidente Pichincha, que fue todo lo que era la ley de colonización, gran parte de asentamientos humanos son producto de aquello, las ganaderías sobre todo. ¿Qué hacían? Para tener acceso a esas tierras había que deforestar. Entonces es un impacto totalmente devastador contra el ambiente. No se diga en la Amazonía, no se diga en varias regiones del Ecuador. Entonces, eso fue un impacto súper fuerte contra el ambiente también. A tal punto que como no había una articulación de carreteras, no había una articulación de sitios de deforestados, la madera terminaba descomponiéndose en las fincas. O sea, ni siquiera era utilizado. A tal punto llegó ese devastadoras normativas. ¿Ya? Entonces, ya en los años 90, otra vez esta estructura organizativa de los movimientos indígenas se constituye, un referente de movimientos, organizaciones y colectivos sociales. Y en los años 1990 es lo que hay toda esta gran levantamiento indígena, que es una de los, si vamos a poner las luchas indígenas del Ecuador y de la actualidad, es la más grande que ha habido. O sea, ni siquiera la de octubre del año pasado no es nada para lo que hubo a nivel nacional en 1990. Y a partir de eso, el Estado reconoce que existen indígenas, reconoce que existe con todas sus culturas, sus idiomas, y eso no estaba marcado dentro de las normativas ni de la Constitución. Entonces, esto duró cerca de 2 semanas, empezó el 28 de mayo y terminó el 11 de junio. Entonces se logra una unidad, fortalecimiento político, y ellos van por un mandato, la defensa de la vida y de los derechos de las nacionalidades. Ese era su mandato. Entonces, esto va tomando fuerza a nivel nacional, paraliza todo el Ecuador. Y hay una movilización impresionante, una convocatoria bastante grande que se radicaliza en la primera semana, que es el 4 de junio. Y bueno, ahí fueron incontenibles todas estas movilizaciones que paralizaron el país, principalmente de la zona central del Ecuador, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, en Babura, y desembocó en Pichincha como la capital. Ahí fueron donde luego todos los pueblos y nacionalidades de la Amazonía, del sur de Ecuador también se reivindicaron. Y aquí existen ya las peticiones de lo que ellos siempre han peleado. Primero, tierra, territorios para las nacionalidades indígenas. Eran los pedidos que se hacían en ese entonces. En respecto al recurso hídrico, exigían que el agua sea para el riego y para consumo y que no lo sigan contaminando, que al Ecuador se lo declare Estado plurinacional, porque no estaba declarado como Estado plurinacional, nadie reconocía, las obras prioritarias de infraestructura básica para las comunidades indígenas, la protección de los sitios arqueológicos y la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano, que era una herramienta de dominio básicamente de extranjera para el Ecuador. Eso. Y a continuación, aquí también les voy a describir cómo estuvieron organizados todas las organizaciones indígenas. Entonces, esto viene ya desde 1927, cuando empieza el primer sindicato que es el INCA,
que es básicamente en la parte de Sierra Norte, en Cayambe. Ahí se organizan todos, asimismo, los pequeños productores guasipungueros en ese entonces, contra los extremados abusos que sufrían. Básicamente era un esclavismo que poco a poco ya se fue con tantas luchas y tantas peleas, esto se fue ya mejorando. En el 1944 aparece la Federación Ecuatoriana de Indios, con tránsito a Maguaña, asimismo en Pesillo, empieza una pro-defensa de las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas, Chimborazo, Pichincha y exclusivamente en Cayambe. Okay. Continúan todas estas organizaciones, se siguen organizando las comunidades. En 1963, en cambio, aparece la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, algo más organizado, toma una fuerza y ese ya es más poderoso. Continúan en 1972, ahí aparece la Ecuarunari. Ecuarunari, que hasta estas, las que están aquí, hasta ahora siguen vigentes. Entonces, aparece la Ecuarunari que aglutina todas las organizaciones indígenas de la sierra. Entonces, su lema es, o sea, traducido es Movimiento de los Indígenas del Ecuador. ¿Ya? Años más tarde, en el 72, se agrupa ya con la Amazonía y también aparece la CONFENIAE, este es en 1980. En cambio, de la Ecuarunari era de todos los indígenas de la sierra, otra organización que agrupa a todos los indígenas de la Amazonía, también aparece luego 8 años después, ¿ya? Y en 1986, ya en la década del 80, es lo que aparece ya la CONAI, que agrupa estas dos organizaciones. Organizaciones de la sierra y organizaciones de la Amazonía, que es donde hay mayores asentamientos indígenas. Entonces, en 1980 inicialmente era la CONACNIE, ¿ya? Y luego lo hacen el Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas. Entonces aquí se conforma por Ecuarunari y CONFENIAE, ¿ya? Y aparece esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, actualmente, desde 1986, estamos ya 14, no, son 14 más 20, son 34 años, ya 34 años de vida tiene esta organización indígena. ¿Ok? Eso es en cuanto a las organizaciones indígenas. Listo. No sé si existe alguna inquietud para pasar ya a lo que es sistemas ancestrales de producción.